verde esperanza las remeras, ¿no? Miren por ahí. Bueno, primero agradecer, más que, como decía, una exposición, me parece que tiene que ser una charla y una conversación y un espacio de reflexión a raíz de la invitación de varios compañeros. Bueno, decidimos que era importante venir a charlar estos dos temas que fueron centrales en los 60 días que llevamos dentro de la Cámara de Diputados, pero por ahí me voy a tomar una licencia para hablar de alguna otra cuestión. En primer lugar, como saben, nos tocó asumir el 4 de diciembre como legislador, y tal cual habíamos charlado en la campaña, siempre pensando la banca de diputado como dos aristas, una arista propiamente legislativa y una arista territorial. La legislativa para tener el trabajo legislativo, que es el más conocido de cualquier legislador, pero la territorial para ser una herramienta para lo que yo creo que es el mayor proceso de transformación que ha tenido la historia de Pehuajó y que lidera Pablo Zurro, y a partir de ahí también servir para todas las decisiones políticas y demás que Pablo lleve adelante en la municipalidad. Nos encontramos con un gobierno provincial y nacional cuando asumimos que no era de nuestro signo político. Se habían planteado un montón de cuestiones en la campaña electoral. Creo que lo positivo de esta campaña electoral, más allá de lo duro de la derrota, es que se dieron muchas definiciones. Una campaña electoral de muchas definiciones, de parte nuestra y de parte de quienes hoy encabezan el Poder Ejecutivo a nivel nacional y a nivel provincial. Hoy hay una columna muy buena de Kicillof en página 12 que puntualmente dice dos cosas que Macri dijo en la campaña electoral, y que una de ellas, textual, y pone el link del video, dijo el 17 de noviembre que no iba a devaluar la moneda, que ni loco él iba a devaluar la moneda. Ni bien asumió el 10 de diciembre, a los pocos días nos encontramos con que la primera medida de gobierno que tomaba era la devaluación de la moneda. Con todo el impacto que ello tiene, que por ahí después vamos a charlar algunas cosas, y ahora sí ya lo ato con el presupuesto provincial. Elevaron un presupuesto provincial a sabiendas de que iban a devaluar la moneda, porque llegó el anuncio de la devaluación, fue un jueves y el miércoles ingresó a la legislatura formalmente el presupuesto, y a poco de ponernos a estudiar el presupuesto, para mí era una experiencia absolutamente novedosa, un presupuesto macro. Venía de la experiencia de ver el presupuesto de la municipalidad, pero en lo que tiene que ver con el presupuesto de una provincia era una experiencia absolutamente nueva, y a poco de empezarlo a leer empezamos a ver ciertas luces que tenían que ver con temas que se habían discutido en la campaña electoral. En primer lugar, una falta absoluta de previsión de fondos para las municipalidades. O sea, no había un peso en el presupuesto provincial destinado a municipios. Y no había un analítico. Analítico se llama el listado de obras que va a ejecutar la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, distintos puntos que tenían que ver con temas muy sensibles de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que escuchamos a quien hoy es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires decir que iba a fortalecer el proceso educativo. Bueno, visto hoy, no se preveía aumento de salarios para los docentes. Decía que iba a combatir la pobreza y que el objetivo de ella era pobreza cero. El Ministerio de Gobierno, que es el Ministerio Político por excelencia, aumentaba el 1000% su presupuesto respecto al año anterior, mientras que el presupuesto de Desarrollo Social y Salud aumentaba en un 23%. Solo la devaluación se comía el aumento presupuestario. Después no se preveían aumentos ni creación de partidas para leyes muy sensibles que había creado el bloque del Frente para la Victoria, que había permitido la sanción, como la ley de boleto estudiantil, la ley de hábitat, la ley de financiamiento de los jardines comunitarios. Y finalmente lo que fue el gran punto de discusión por la llave que tenía el Frente para la Victoria, el endeudamiento. Nosotros veníamos, sobre todo del gobierno nacional, con una educación política de desendeudar a los organismos de gobierno.
Para que ustedes tengan una idea, toda la deuda de toda la historia de la provincia de Buenos Aires eran 90.000 millones de pesos al día que ingresó el presupuesto provincial. En el presupuesto se preveía un endeudamiento de 110.000 millones de pesos. O sea, era más que duplicar la deuda de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo que era la llave de discusión que teníamos nosotros como bloque dentro del Frente para la Victoria? Porque para aprobar endeudamiento, por lo que establece la Constitución, se requerían los 2/3 de la Cámara de Diputados. Y nosotros como bloque éramos 36 legisladores de 92. Entonces esto nos permitía pararnos sobre todos estos puntos de discusión para establecer una negociación en términos políticos, dentro de que estamos convencidos de que había que aprobar el presupuesto porque teníamos que dar la herramienta de gobernabilidad, pero no bajo estas condiciones. O sea, era condenar a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Un diciembre de muchísimas reuniones, la primera reunión con el ministro de Economía donde se plantearon algunas cosas, la segunda reunión donde se empiezan a discutir cómo financiar todos estos elementos. Ahí viene un planteo de parte nuestra. 1.250 familias controlan y son propietarios del 36% de la superficie agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. No son los tamberos de nuestra ciudad, no son los agropecuarios pequeños o medianos de 200 o 500 hectáreas, sino que son los Blaquier, los Huertein, los Lacroze de Portabat. Todos estos grupos económicos que entre 1.200 habitantes de los 14 millones que tiene la provincia controlan el 36% de toda la superficie. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Bueno, financiemos, achiquemos el nivel de endeudamiento y financiemos parte del gasto aumentando el impuesto inmobiliario rural. ¿Por qué? Se había producido una devaluación que era un instrumento de economía que hacía que la producción que concentraba en esos sectores, que antes se multiplicaba por 9, ahora se multiplique por 15, y se habían quitado retenciones. Desde Onganía que no sucedía eso, las dos cosas en conjunto: devaluación, que es multiplicar por más la misma producción, y quita de retenciones. Bueno, ya sabíamos que era un hecho porque el presidente ya lo había anunciado. Ahí prendimos la primera luz de lo que nosotros estábamos convencidos que era así, de cuál era el instrumento de gobierno. Por supuesto que se negaron a aumentar el inmobiliario rural a las grandes superficies agropecuarias. No hablábamos del mediano ni del pequeño, sino de los grandes, para financiar este tipo de leyes. La segunda la planteamos con la discusión del endeudamiento de 110.000 millones de pesos. 30.000 los querían por las dudas, o sea, querían endeudarse para ver después qué iba a ocurrir. Un fondo que ellos llamaron de liquidez. Ahí, que fue ya para el 15 de diciembre, en una reunión en el Partido Justicialista, llevé yo como legislador, que fue muy bien recepcionada, la idea de generar un fondo para los municipios, de discutir el nivel de endeudamiento, pero como no había obras previstas para ninguno de los 135 distritos, que un porcentaje de lo que se vaya a endeudar vayan destinado a los municipios, para que los municipios puedan ejecutar toda la obra pública que había quedado pendiente por el cambio de signo político. Que nosotros, este es el caso nuestro de la municipalidad que encabeza Pablo, entendíamos eso como política de Estado. Nosotros entendemos que hacer pavimentos, generar obras de infraestructura, cloacas, vivienda y demás, tiene que ser una política de Estado. A contrario de lo que pensaba y que nos mostraba en la ley de presupuestos nuestra gobernadora. Fue muy bien recepcionado por el bloque y por los intendentes. Incluso lo apropiaron algunos en la discusión, como han hecho algunos legisladores de Cambiemos. Se convoca la sesión para el 29, en el medio de toda la discusión del presupuesto, y ya el 29, el presupuesto ingresó el 12 de diciembre, el 29, 17 días después, el endeudamiento discutido era del 50%. Ya estábamos hablando de 60.000 millones de pesos. Esto lo destaco por todo lo que pasó en términos mediáticos después y todo lo que se dijo. Imagínense qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos levantado la mano con la excusa de que había que aprobar el presupuesto para los 110.000 millones de pesos. El 29 fracasó la sesión. Nosotros como bloque, más allá de tener una discusión de postura interna, bajamos a la sesión cuando ellos la convocaron queriendo forzar la decisión, y ellos se fueron, no quisieron discutir todos estos temas. Se cayó la sesión del 29 de diciembre.
Y después empezó un proceso que es conocido por todos de discusión en el bloque, donde un sector del bloque, presionado por ciertos intendentes del Frente para la Victoria / PJ, que solo pensaban en el fondo de los municipios, herramienta que nosotros mismos habían dado, querían aprobar el presupuesto sí o sí para darle el instrumento de gobierno vial. Y nosotros entendíamos que no se podía aprobar el presupuesto con un nivel de endeudamiento de 60.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, sigamos discutiendo el endeudamiento, demos ahora el instrumento de gobierno, aprobemos un endeudamiento de 35.000 millones de pesos, que era lo que entendíamos correcto para financiar el déficit que había de nobleza obliga dejado la gestión anterior, que era de 19.000 millones de pesos, y que el resto lo dábamos para instrumento de gobierno. Bueno, historia conocida por todos, el bloque el 14 de enero votó dividido. Yo fui parte de los 16 legisladores que votó en contra del endeudamiento aprobado. Yo aprobé el presupuesto, garantizamos el fondo para los municipios, que fue una gran experiencia en términos personales dentro de la Cámara, porque se convertía en ley una iniciativa, pero por supuesto que entendimos que el momento histórico determinaba que nosotros no podíamos aprobar un endeudamiento de 60.000 millones de pesos, que fue lo que finalmente ocurrió. A partir de ahí, todo lo que se dijo de la interna, que nos llamó Cristina, a mí la verdad que Cristina, no necesito que me llame para decirme esto, porque comprendo, repito, los momentos históricos y que si venimos de 12 años de endeudamiento, no nos podíamos dar el lujo en la provincia de Buenos Aires de aprobar un presupuesto yendo a contramano de lo que habíamos hecho en los últimos 12 años. Primer gran luz que prendíamos en términos de relacionar lo que se había dicho en campaña con lo que ocurría en los papeles que nos ponían adelante y en la gestión que llevamos día a día dentro de la Cámara de Diputados. Como les dije, una arista era legislativa, la otra arista era territorial. Territorial en el marco de recorrer cada uno de los 19 distritos de la cuarta sección electoral, pensar políticas públicas que tengan que ver con los 19 distritos de la cuarta sección electoral. Por ahí muchos lo han escuchado. Diagramamos con Pablo por estos días, más allá del programa de becas que tiene la municipalidad y que es el mayor programa que ha tenido un municipio en la historia de nuestro partido, y estoy seguro que uno de los mayores programas de becas de la historia de la provincia de Buenos Aires. A partir de esa experiencia local pensamos en un programa de becarios destinado a jóvenes de la cuarta sección electoral. Lo anunciamos hace unos pocos días. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Para que vean que cada política pública nosotros la vamos a pensar teniendo en cuenta los 19 distritos de la cuarta sección electoral. Hace 15 días nos encontramos dentro de la cuarta sección electoral con un conflicto muy grave donde un gobierno provincial, el gobierno de la provincia de La Pampa, tomaba la decisión unilateral de que había que cortar la ruta para que se ubique en la 188 al norte de nuestra provincia, al norte de la provincia de La Pampa, donde se encuentran Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Está viniendo mucha agua del río Quinto y la provincia de La Pampa unilateralmente tomó la decisión de cortar la ruta 188 para meter en su provincia todo el agua que viene de Córdoba, y de ahí ese agua que ya está canalizado de antes, derivarla en la provincia de Buenos Aires. Que La Pampa se convierta en un pasaje de agua de la provincia de Córdoba a la provincia de Buenos Aires, protegiendo las mejores explotaciones rurales de la provincia de La Pampa, pero poniendo en jaque la localidad de Banderaló, Villa Sauce y San Ginés, que son pequeñas poblaciones del partido de General Villegas y el partido de Rivadavia, obviamente dentro de la cuarta sección electoral. Esto fue el martes de carnaval. La policía de La Pampa acompañó la máquina del gobernador de La Pampa, que decidió cortar lo que se llama el Camino del Meridiano, que es el camino que divide la provincia de Buenos Aires de la provincia de La Pampa, y a partir de ahí cortó el camino. Los vecinos quisieron oponerse a eso, represión policial de las fuerzas de seguridad de La Pampa en la provincia de Buenos Aires, o sea, dentro del territorio bonaerense, a 20 vecinos de Villa Sauce, que son, es una localidad, repito, de General Villegas, donde estuvimos con un vecino que tiene una bala de goma acá, estuvimos con un vecino que le molieron el tobillo y hubo que ponerle una prótesis. Digo, aparecían en escena el símbolo tan nefasto de la represión policial de una provincia a la otra. El miércoles decidimos con Pablo volar la zona, porque además hay una afectación indirecta a Pehuajó. Vimos, la verdad, la masa de agua que avanza de Córdoba a la provincia de La Pampa, pero que traspasa inmediatamente a la provincia
de Buenos Aires y vimos el riesgo en que se ponía a los vecinos de Villa Sauce. Claro, sin represión policial, habrá pensado el gobernador de La Pampa, no voy a poder convencer de meterle el agua a la provincia de Buenos Aires. Pero esto mostraba algo mucho más grave, porque los días pasaban y no había una manifestación de ningún funcionario de la provincia de Buenos Aires respecto a esto. Imaginen cómo reaccionaría Pablo si el partido de Trenquelauquen invade con una máquina y la policía a nuestro partido y reprime vecinos de Magdala para cortar el camino que va de Girondo a Magdala. Bueno, la gobernadora no hablaba absolutamente nada de esto y no lo vimos en ningún medio tocar este tema. Aparecía la luz gravísima de la represión policial. Eso motivó un pedido de informes que presentamos en la legislatura, más un proyecto de declaración, el pedido de informe preguntándole a la gobernadora si sabía que habían reprimido a vecinos en la provincia de Buenos Aires, con los testimonios de los vecinos que agregábamos y las fotos y demás, y un cuestionamiento respecto a cada uno de los dos problemas. Lo que entendíamos que era un problema de seguridad y de represión policial que había que abordar por la seguridad de nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires, y lo que entendíamos que era un problema de discusión en términos de agua, de administración del Comité de Cuenca y hidráulica y demás. Además, presentamos un proyecto de declaración para que se trate la obra del Canal de la Fuente, que es una obra históricamente reclamada por Pablo, de que asumió en el 2007, trabajaba junto a Luis Fanti, donde a raíz de un proyecto de hidráulica se pide, el Jaureche es quien se lleva los excesos hídricos de Trenquelauquen, Pehuajó, Casares y 9 de Julio, puede llevar 25 metros cúbicos por segundo. Clandestinamente, por un intendente que tuvo Carlos Tejedor, se construyó un canal que fue el Canal de la Fuente, que después se regularizó y que valió la renuncia, no se sabe si acordada o no, de un funcionario que después terminó siendo secretario de Obras Públicas de nuestra municipalidad en otras épocas, y lo que hace el Canal de la Fuente anula en su mayoría el funcionamiento del Canal Jaureche. Bueno, junto con el pedido de informe, como somos una oposición responsable, presentamos el proyecto de declaración de pedido, le llevamos una solución a la gobernadora para que regule el Canal de la Fuente y para que Pehuajó, Casares, Trenquelauquen y 9 de Julio no vayan a futuro a tener el problema que sufrieron en otras inundaciones. Cuando presentamos el proyecto, a las 24 horas nos llaman a través de un legislador de Cambiemos, el ministro de Infraestructura, y nos convoca a una reunión que fue el martes pasado a las 4:30 de la tarde en el Ministerio de Infraestructura, a la que vamos junto con otros legisladores de la provincia de Buenos Aires. El ministro de Infraestructura, más allá de que se planteó el tema de seguridad, que para mí es tan prioritario como la discusión del agua, es tan o más importante charlar de la represión policial que del tema del agua. Le planteamos el tema de la represión, más allá de que no sea el tema de su ministerio, y se comprometió a cerrar el camino del Meridiano, que verdaderamente ponía en peligro a la localidad de Villa Sauce. Absolutamente silenciada, nadie de nosotros escuchó nada de esto en ningún medio de alcance nacional o provincial. Dijo que el miércoles lo cerraban, el miércoles por lluvia no pudieron trabajar, el jueves empezaron a trabajar, a la tarde fuimos con Pablo al lugar a ver qué habían trabajado, habían cerrado 14 de los 20 metros que debían cerrar y dejaban el traspaso del agua. Y se llevaron las máquinas. Esto nos hizo ver que el silencio de la gobernadora, la presencia de Salvador en el distrito de Trenquelauquen, las soluciones parciales y no tomar por las riendas la situación y tomar las decisiones que lleven a proteger a una pequeña localidad, pero no por eso menos importante, de la provincia de Buenos Aires, que había un acuerdo político detrás de todo esto. No nos olvidemos que Córdoba, quien arroja la mayor cantidad de agua a la provincia de La Pampa, es seguramente la provincia que más ponderó en la victoria de quien hoy es el presidente de la Nación. Otra luz que se nos prendía en una experiencia personal, digo personal en términos de equipo de gestión, respecto a las líneas que iba a manejar este gobierno. Y son todas caras de una misma moneda, y acá es donde me tomo la licencia por ahí para hablar de otros temas, porque pensemos que en primer lugar hay una decisión firme de deteriorar el poder adquisitivo de los sectores medios y de los sectores trabajadores de nuestra Argentina. Por eso la devaluación,
por eso el aumento de las tarifas de servicios como van a ser la luz y el gas. Mañana se publica la resolución de la provincia de Buenos Aires que va a mostrar que un vecino de Pehuajó que paga 320 pesos de luz va a pasar a pagar 670 pesos de luz. Por eso lo que está pasando con la discusión salarial, históricamente, en realidad históricamente no, lamentablemente desde hace 12 años en Argentina las paritarias habían tomado una tradición muy firme de discusión donde se sentaban todos los sectores y discutían cuál tenía que ser el salario de los sectores trabajadores y los sectores medios trabajadores argentinos. Bueno, fíjense todo lo que está pasando. Acaba de dar una vergonzosa marcha atrás el ministro de Educación de la Nación para que acuerden con un techo que el presidente de la Nación planteó. Y si hay un aumento del 25% a los sectores trabajadores, yo les firmo que hay una caída del poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? Lo que cada uno puede comprar con el dinero que se gana como sueldo, no es otra cosa. O sea, cada uno de los trabajadores argentinos es el mejor macroeconomista que hay, porque después la inflación la mide cada uno con su bolsillo, el salario lo mide cada uno con su bolsillo, y la pérdida del poder adquisitivo lo pierde cada uno, lo mide cada uno con su bolsillo. Entonces, como primera estrategia, deteriorar los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos. Después, hacer más ricos a los ricos. Esto está claro. La medida de las mineras de 3.700 millones de pesos puesto en manos de 10 personas, porque son 10 empresas las que explotan la minería, que es lo más extractivo que hay de cada una de las explotaciones económicas. Bueno, le quitaron las retenciones, le aumentaron el tipo de cambio y les pusieron en el bolsillo para el 2016 3.700 millones de pesos. La apertura de la importación, que determina que una empresa de Pehuajó, que había apostado por un parque industrial y que creía que podía crecer y que había tomado a sus empleados, y hoy están en riesgo muchos de sus trabajadores. Digo, está claro cuáles son las cosas que se discutieron en la campaña y que hoy se están mostrando como luces. Y por último, volver atrás las conquistas. Cada una de las conquistas que llevó adelante este gobierno en materia de vivienda, en materia de jubilaciones, en materia de asignación universal, en materia de los jóvenes, en materia de poder estudiar, en materia del progresar, en materia de las universidades. Digo, esa es la parte de la tercera estrategia y yo creo la más importante. Acuérdense que ahora se va a venir una estigmatización absoluta de nuestra presidenta. El 1 de marzo Macri se va a dedicar a hablar de nuestra presidenta y la demanda tiene que ser que hable de las políticas públicas que él va a aplicar. Porque, digo, llega un momento que él tiene que dejar de echarle la culpa al gobierno anterior porque él ya sabía con lo que se iba a encontrar si tanto se queja, más allá de que le dejamos un país desendeudado, con un alto nivel de empleo, con estabilidad socioeconómica como nunca un presidente en la historia de la democracia argentina le había pasado a otro presidente. Y después se viene una estigmatización de los jóvenes, que ya la estamos viendo. Digo, van a estigmatizar a los jóvenes, porque los jóvenes, y no solo hablo de jóvenes en términos de edad, digo, siempre puede haber un joven que tenga 80 años, por ahí veo a una joven de 80 años sentada con un cigarrillo en la boca. Entonces, digo, puede haber jóvenes de 80 años, pero se viene una estigmatización de los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos odian a los jóvenes, porque ellos no tienen la capacidad de enamorarse de un proyecto sin compromiso como tiene cada uno de los jóvenes. Entonces los van a estigmatizar, es una de las tareas que van a llevar por delante. Entonces, para terminar, porque no quiero ser demasiado extenso y después no sé si vamos a dejar abierto a preguntas o no, lo que reflexiono de todo esto es que ya han mostrado las luces, mintieron en la campaña electoral, dijeron una cosa y hoy están haciendo otra. El 50% del país los eligió a ellos, mucho de ese 50% es voto de sectores medios y de sectores populares. Lo que yo creo es que no nos tenemos que enojar con la gente que votó a Macri. No nos tenemos que enojar, nos tenemos que pelear con los dirigentes sin bajar las banderas. Pero no nos enojemos con el amigo, con el familiar, con el comerciante que le compramos todos los días, con el vecino que votó a Macri. Tenemos que estar ahí en el momento justo para que él se dé cuenta que cada una de todas estas luces que se van a prender durante todos estos meses, porque tienen que gobernar 4 años, esto también lo digo, porque si no va a venir la victimización histórica de que el peronismo y el Frente para la Victoria no lo dejó gobernar. Entonces lo que tenemos que hacer es cada uno de los días de estos 4 años estar atentos para que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro
familiar que votó a Macri, cuando le llegue esa factura de luz y se dé cuenta que antes el Frente para la Victoria subsidiaba a los sectores medios porque lo creía como concepción política, cuando alguien lamentablemente se vaya a quedar sin trabajo porque Macri tome una política totalmente contraria a la que tomó nuestro gobierno, porque los docentes no puedan negociar las paritarias que negociaron en los últimos 12 años, porque las escuelas no tengan las mismas herramientas que tuvieron durante estos 12 años para educar a nuestros chicos, porque los jóvenes sean atacados visceralmente y los no tan jóvenes y los dirigentes del Frente para la Victoria. Entonces tenemos que estar ahí para marcarle que estas son todas luces que nosotros habíamos advertido y que todos ellos también tienen que hacer un esfuerzo para que la derecha finalmente nunca más vuelva a ser parte de un gobierno democrático elegido por el voto popular. Muchas gracias.